¿Qué va a pasar a partir del 1 de julio? Se entiende que es un poco por la necesidad y también la supremacía de la realidad, la primacía de la realidad. Es decir, no tiene sentido seguir diciendo que hay una cuarentena cuando las calles del Perú dicen completamente todo lo contrario. Va a haber más gente en las calles, va a haber más aglomeración y seguramente van a haber más contagios de los que han habido hasta el día de hoy. De hecho, va a subir la tasa de contagio. La pregunta es, ¿vamos a seguir pudiendo sostenerla por debajo de 1, que es lo que nos asegura el continuo y permanente descenso de los contagios en nuestro país? Ya no falta nada, ¿no? El día miércoles hoy feriado y finalmente el 1 de julio se levanta la cuarentena. Nos sorprendió un poco, ¿no? Lo comentábamos el día viernes, Fátima, que claro, el día miércoles, más que un recuento, una evaluación de los 100 días, había sido una oportunidad para tratar de recuperar un poco el contacto con la población a través de esta pelea con el tema de las clínicas privadas. Creo que sendas crónicas ya dejaron claro que fue más, digamos, una estrategia mediática porque la demora en la firma del acuerdo entre clínicas privadas y el Estado es responsabilidad de ambos, pero sobre todo del Estado, del gobierno, teniendo en cuenta todas las capacidades, las armas que tenía con el Congreso de la República, con la ley de salud, sin la necesidad de llegar a casi 3 meses con la cuarentena, con la pandemia encima y obviamente además con la amenaza que, como tú bien dijiste, podría traer otras consecuencias. No solamente, digamos, el tema de la salud de los peruanos, sino el tema de credibilidad frente a inversiones, etcétera. Pero bueno, salvando ese tema, el viernes en la noche nuevamente el presidente Martín Vizcarra nos sorprendió, porque vaya que nos sorprendió, porque hasta el día viernes que acabamos el programa no había ninguna noticia de que el presidente iba a comunicar finalmente cómo iba a ser a partir del 1 de julio. Pero bueno, más vale tarde que nunca, se hizo finalmente y claro, ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar a partir del 1 de julio? Se entiende que es un poco por la necesidad y también la supremacía de la realidad, la primacía de la realidad. Es decir, no tiene sentido seguir diciendo que hay una cuarentena cuando las calles del Perú dicen completamente todo lo contrario. Por lo tanto, un poco, finalmente, acepta la realidad. Pero, ¿qué va a pasar más allá del tema económico con el tema de la salud? Ayer el ministro de Salud, el señor Zamora, decía en el diario La República, ya no estamos ante la meseta, estamos ante una franca caída, un franco descenso en el número de contagios. Ojalá sea así. Ahora, en breve, vamos a conversar con Félix Drexler, él es profesor del Instituto de Virología del Hospital Universitario Charité Berlín, que viene justamente como parte de un grupo de médicos alemanes a ayudarnos en el tema de frenar la pandemia. Pero, ¿qué va a pasar? Ayer también lo decía el diario El Comercio, inevitablemente, Fátima, va a haber más gente en las calles, va a haber más aglomeración y seguramente van a haber más contagios de los que han habido hasta el día de hoy. La tasa R, que es la tasa de contagio por persona, definitivamente está baja, está por debajo de 1. La pregunta es si esa tasa R, a pesar de la apertura de la economía, obviamente después vamos a hablar seguramente, Fátima, de las restricciones, ¿no? Porque hay 6 o 7 regiones que se mantienen en cuarentena. Para ellas el toque de queda arranca desde las 8, para otras las 10. En fin, los mayores de 65 años, los menores de 14. Pero tal como está planteada, igual esto puede suponer, no puede suponer, de hecho va a subir la tasa de contagio. La pregunta es, ¿vamos a seguir pudiendo sostenerla por debajo de 1, que es lo que nos asegura el continuo y permanente descenso de los contagios en nuestro país? Esa es finalmente la gran pregunta y ojalá esto se haya tenido en cuenta también. El señor Juan Villena, infectólogo, ayer decía en el diario de Comercio, no sabemos cómo va a reaccionar la pandemia. Ragui Burjum, Julio Cachay también comentaban, ¿no? Y digamos, ¿qué se puede hacer? Yo quisiera haber escuchado al presidente Vizcarra, Fátima, el día viernes, que anunciaba también, por ejemplo, reparto de mascarillas a todo el público en zonas de aglomeraciones, afuera de los mercados, afuera del transporte público, en la zona del metro, ¿no? Del tren eléctrico, qué sé yo. Una campaña fuerte, una campaña de publicidad, ya sea a través de tanta crítica a los medios tradicionales, a través de las redes sociales, pero una campaña informativa que llegue a todos los peruanos para saber cuáles son las medidas que tiene uno que tomar para evitar siempre el contagio, porque ojo, el virus sigue ahí. Y sigue siendo tan peligroso como antes para las personas que pueden hacer finalmente la enfermedad de manera más agresiva. Entonces,
todo sigue igual, el virus sigue ahí, entonces las medidas van a tener que depender de nosotros, pero si hay cosas que el Estado nos puede ayudar, la mascarilla, una inversión fuerte en el tema del agua, aprovechemos esta crisis, tomémosla con una oportunidad para que el agua llegue a todos esos peruanos que todavía no tienen finalmente agua y desagüe. Y un tema fundamental que ayer mencionaba Julio Cachay y lo comentamos también la semana pasada y se lo vamos a preguntar también a nuestro invitado más adelante. El tema, los gringos le llaman el contact tracing, que significa detección temprana. Tú detectas a una persona, inmediatamente la aíslas, la mandas a estos hoteles sanitarios, ¿no? Como se ha hecho en Chile. Es una incredulidad, es una tontería pensar que, por favor, quédate en tu casa. Oye, pero en mi caso yo vivo en un solo espacio con 10 personas más. Ya, quédate en tu casa. Uno, que no se va a quedar, y dos, que tú sabes que esas 10 personas se van a contagiar. A esas 10 personas nadie les ha pedido que se queden en su casa, van a salir a trabajar y van a seguir contagiando. Entonces, detección temprana, aislamiento y luego hacer un trabajo de hormiga que significa miles de personas. Podría ser una buena oportunidad también para dar puestos de trabajo, que es este ejército que tiene que ir a buscar, llamar, se usa la tecnología para detectar a los contactos, avisarles también que se vengan a hacer una prueba y si están contagiados, lo mismo que con la primera persona. Aislamiento y nuevamente te tienes que echar a buscar los contactos. De eso casi no hemos hablado. El MINENSA ayer informaba en la entrevista que, bueno, recién se está armando el equipo. Hemos tenido 3 meses para armar ese equipo. Pero bueno, todas son preguntas que quedan en el aire. Lo que queda claro, Fátima, es que a partir del lunes hay más libertades, se retoman libertades, pero el virus sigue afuera y va a depender de nosotros y de que el Estado y el gobierno afinen las estrategias que ha venido aplicando mal en los primeros 3 meses de cuarentena para poder tener de alguna manera controlado y la tasa R, la tasa de contagio, por debajo de 1, Fátima.